a tres involucrados ahí, dos personas y una cosa. Vemos al dueño de la viña, que pudiésemos decir que es Dios. Vemos también a la higuera que fue plantada, ¿verdad? Y también vemos a alguien que no especifica quién, defendiendo a la higuera, defendiendo que no se cortase, que le diese más oportunidad. Podemos asumir nosotros que es Jesús en un sentido figurado, porque todo lo que las palabras son en sentido figurado de las cosas que son para nosotros. Aquí en esta parábola se habla de una parábola estéril. Y decimos nosotros, ¿a qué se refiere? Jesús, en el momento que habló, estaba refiriéndose a su pueblo, el pueblo de Israel, que aparentaban que buscaban de Dios, que aparentaban que buscaban hacer sacrificios, que aparentaban buscar lo que es referente a lo espiritual, pero realmente Jesús sabía que no era así. Algunos sí lo sabían, otros no lo sabían. O sea, no necesariamente porque vemos a alguien con la Biblia bajo el brazo, al brazo, quiere decir que es cristiano creyente, devoto de corazón. En veces nosotros somos creyentes, pero en ocasiones las cosas que hacemos o como no damos frutos, pues prácticamente negamos lo que decimos ser. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Lucas, en 6:43. Me refiero a esto, ahorita le voy a explicar por qué. En el capítulo 6, versículo 43, dice la palabra de Dios: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús se estaba refiriendo en la parábola anterior, se estaba refiriendo a su pueblo, que aparentemente todas las leyes, estatutos y decretos se les habían dejado para que se portaran bien, y no había eso. Pero Jesús hace la semejanza de los árboles, refiriéndose a nosotros, a los que somos su pueblo. O sea, no necesariamente se refiere al pueblo de Israel, sino que hoy, como la Biblia permanece para siempre, se está refiriendo a nosotros, a los que hemos reconocido a Dios, a los que conocemos y sabemos que hay un Dios que todo lo puede, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Dios nos plantó en esta tierra, pero con toda la buena intención de que demos fruto, que seamos una nueva creación, cada uno de nosotros. Dios espera de nosotros frutos. Hay muchos frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios los dice. Porque ciertamente nosotros no sabemos. El fruto obvio que cuando el árbol apenas está creciendo no lo ves. No ves los frutos hasta que tú los ves afuera. Pero por dentro corre esa agua o esa savia que hace que dé frutos el árbol. ¿Cómo lo produce Dios? No lo sabemos. ¿Cómo vemos un árbol fuerte, tosco y duro, ¿verdad? Y vemos nosotros que de repente da naranjas o de repente da peras o de repente da manzanas. O sea, nosotros no sabemos el proceso, porque eso le corresponde a Dios. Pero tú y yo disfrutamos de los frutos. Así Dios quiere. Dios nos ha plantado en esta tierra. Y esta tierra es árida. Esta tierra es difícil. Esta tierra vive con problemas y dificultades a nuestro alrededor. Pero eso no niega que Dios nos riega con su palabra, nos riega con su precioso Espíritu Santo, nos riega con su compañía todos los días. Pero ¿sabe lo que Dios quiere de nosotros? Que demos frutos, que seamos buenos, que tengamos buen corazón. Dios no nos está pidiendo que tengamos alitas, una aureola en la cabeza. No, que solo seamos hijos de Dios, buenos hijos de Dios. Quiere frutos en nosotros. Cuando recién empezamos a crecer, como cualquiera de estos niños jovencitos, pues no sabemos nada de la vida. Lo que tú le enseñes, papá, lo que tú le enseñes, mamá, para ellos es correcto. Si es echar maldiciones, si es golpear, si es maltratar. Cuando maltratamos a la esposa, los niños lo ven y luego ellos siguen la misma cadena, lo siguen maltratando porque piensan que es normal.
Eso es ser como una planta cuando la sembramos nosotros, como las higueras. En el pueblo de nosotros lo que más abunda son los naranjos. Pero que el naranjo cuando no se injerta es naranjo agrio, así se le llama, naranjo agrio. Pero ya se le injerta naranja dulce y salen naranjas dulces. Así nosotros cuando venimos a esta tierra es como si estuviéramos nosotros, fuésemos naranjos agrios, ¿verdad? No por el carácter, no por el genio, no, nos estamos refiriendo porque no tenemos buenos frutos todavía. Pero cuando lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, venimos a dar dulzura. Nosotros venimos, la idea de Dios es que en esos frutos se vean. O sea que nosotros los sacamos adelante. Dios nos ha injertado por medio de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad?, venimos a ser hijos de Dios. Y eso quiere decir que somos injertados por Él. Ya no naranjos agrios, la verdad. No es fácil ser un naranjo dulce. No es fácil ser una persona dulce. No es fácil ser una persona jovial. En veces nos gana la ira, el enojo, el coraje. Y antes nos decían, ahí viene el gruñón como el naranjo agrio, en cara de limón, porque había una expresión, buenos días, ¿qué tienen de buenos? O sea, porque prácticamente nuestro corazón estaba seco. Dios da alegría. Dice la palabra de Dios que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es Dios, Él es Dios, Dios en nosotros. Ahora ya no vamos a ser parte de lo que Dios no quiere, sino parte de sus hijos. ¿Cuánto tenemos de conocer a Dios? ¿Cuánto tenemos de conocer a Dios? La palabra de Dios a mí me dice en el versículo 7, dice, hizo el viñador, fíjese bien, el viñador es el que planta viñas, uvas, y la higuera es totalmente distinta, pero la plantó ahí. A nosotros Dios nos ha plantado aquí en este mundo. ¿Por qué? Él sabe. Porque en un lugar que se han plantado muchas viñas, porque en un lugar para poder que den uvas, siembra una higuera. Va contra toda lógica para cada uno de nosotros. Pero como es Dios, Él hace lo que Él quiere. Nos pone a nosotros no en lo facilito, sino en lo difícil, para después estar orgulloso de nosotros. Este hombre vino, dice, y dijo el viñador en el versículo 7, de ahí mismo en Lucas 13: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Cortadla. ¿Para qué inutilizar también la tierra? ¿Cuántos años conocemos de Dios? Sabemos tú Dios que aunque no conozcamos mucho de Biblia, ¿verdad?, el que no sabe mucho de la palabra de Dios, saben que Dios es amor. Que en veces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque Dios siempre está buscando de corregirnos para que nos vaya bien. Él es un buen papá. Él quiere en nosotros que seamos buenos hijos. 3 años. 3 años dice la palabra de Dios que vino el viñador. 3 años. Estuve investigando y tratando de ver por qué dice 3 años. Y es que al año empiezan a dar sus brotes. Los primeros brotes los da al año. Es un proceso. Igual que nosotros, como yo le digo, yo de naranjo sí conozco. Allá le llaman nosotros, el árbol está probando, porque apenas está creciendo y empieza a dar una frutita, otra frutita, naranjas chiquitas, pero más grande conforme va creciendo, da mejores frutos. La higuera ya tenía 3 años y no había dado frutos. Mas sin embargo, el viñador tuvo paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? Aquí no vemos angelitos. Vemos hombres y mujeres que tratamos de ser buenos, que tratamos de ser justos, porque en ocasiones nos gana la humanidad que tenemos. Tratamos todo el tiempo de ser mejores. Tratamos todo el tiempo de buscar el ejemplo de Jesús que hizo en esta tierra para poder ser dignos de estar en el reino de los cielos. Y Dios tiene grande paciencia con nosotros. Dice en 2 de Pedro 3:9, dice la palabra de Dios. Ahí está cerquita de Apocalipsis. En 2 de Pedro 3:9 dice
palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Como cuando dicen, ay Señor, te oro, pero y no me escuchas. Dice seguido a ellos, Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para que ninguno de nosotros, para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, eso es lo que busca Dios de nosotros. Tiene paciencia. ¿Quién quiere que su hijo se vaya al infierno? ¿Quién quiere que su hijo batalle? ¿Quién quiere que su hijo tenga problemas? Nadie, ningún papá, ninguna mamá quisiera que sus hijos batallasen. Igualmente Dios. La palabra de Dios a nosotros nos da más o menos un oriente de cómo es aquel lugar feo y horroroso. Dios no quiere que nos vayamos allá. Tú y yo fuimos hechos para estar allá arriba en el cielo, y es lo que Dios quiere. Por eso Dios siempre está con nosotros, motivándonos y siempre tratando de que busquemos nosotros el arrepentimiento. Pero Él tiene paciencia. Y yo, pero ¿cómo está eso? Entonces esta parábola, ¿por qué la dice? Que tiene paciencia. Dice aquí, tiene paciencia. Mas sin embargo el dueño, el viñador, el dueño de la viña, dice, córtala. ¿A quién se refería? A los que conocían de Dios. Dice la palabra de Dios que el juicio viene primeramente a los de la casa. Nosotros no vamos a poder educar a alguien que no conoce de Dios, que nunca ha venido a la iglesia, que no está, y lo vamos a criticar porque toma, porque fuma, porque baila, porque hace. ¿Quién somos nosotros para criticarlo? Si en algún momento nosotros anduvimos igual. Dios tuvo misericordia. Nosotros tenemos que ayudar, que invitar, dar el ejemplo, los frutos, para poder que ellos sepan que hay un Dios todopoderoso que nos ayuda en todas las necesidades. Dios no nos ha dado el derecho de criticar a nadie de ninguna manera. Dios nos ha puesto para dar frutos. ¿Cuál es la actitud de Dios para tener paciencia? Lo vamos a encontrar ahí mismo, en el mismo capítulo 13, del 2 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, dando a entender a quién se está refiriendo. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, alguien está pasando problemas y dice, oh no, es porque Dios lo está juzgando. No, Señor. O los de afuera, que por alguna causa alguien está en enfermedad, o porque alguien no conoce de Dios. Oh no, es porque no conoce de Dios. No, Señor, de ninguna manera. Tú y yo lo vemos así, porque nos encanta criticar al prójimo, pero Dios no lo ve así. Dios lo ve con ojos de amor. Ve a todos como hijos perdidos. Dice el versículo 3, os digo, no. Fíjese bien, se lo voy a leer otra vez el 2. ¿Pensáis estos galileos, que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, dijo él. Os digo no. Antes, si no os arrepentéis, fíjese bien, ahí está la clave. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis iguales. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces para tener paciencia? El arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, eso es lo que Dios quiere. Perdonarnos. Aquí en este mundo no hay santitos. Nos dicen santos, o le dicen santos a las personas que buscan de Dios. Sí, pero una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo hacemos. Mi hermano estaba platicando ahora en días pasados ahí en el pueblo. Le dije, ¿quién es este? Digo, es la bomba. ¿Cómo? La bomba. Sí, es hijo del gato. Del gato, sí. Ah, del gato, sí. Sí, o sea, primo hermano de la jirafa. Y total, no sabía el nombre, ¿verdad? Pero me dijo todos los sobrenombres, los sobrenombres que tenían, todos los que están ahí. O sea, mi pueblo es un zoológico.
Y todos nos conocemos, se conocen ahí por sobrenombre. Prácticamente tú y yo tenemos un nombre, pero te voy a decir algo. El sobrenombre que tenemos nosotros, y es de mucha honra, es que todos los que han recibido a Jesús como su Salvador y que lo buscan, que buscan a Dios, se llaman hijos de Dios. He procurado que en los trabajos, pues no me digan por el nombre, ¿verdad? Porque ya nos acostumbramos a que nos digan don, ya nomás brincamos los 30 en don. Se incomoda a la gente, pero ya después lo ves con orgullo. Pero en mi trabajo, el hermano que está allá es mi jefe, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, ¿verdad? Y él sabe que todos los demás me dicen el pastor. No sabe ni por qué, ¿verdad? Pero la mayoría sí sabe que estamos en la iglesia y que estamos pastoreando. Me dicen el pastor, el pastor, el pastor. Y eso demanda responsabilidad. No te puedes portar mal, no le puedes gritar a nadie, no le puedes darle el 1, 2, no le puede. Y los frutos que tienes que dar son buenos. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que nosotros todos procedamos al arrepentimiento, y Dios nos perdona. Nosotros como humanos en veces perdonamos a medias. Dios no. Nosotros decimos te perdono, pero no olvido. El no olvido te lo guardas tú, pero al otro te perdono, pero dentro dices pero no olvido. Y eso no lo hace Dios. Hay varias formas de perdonar. Les voy a decir 3 rápidas. Una de ellas, cuando perdonamos, le decimos a la persona: ok, te voy a perdonar, pero ayúdame. Ayúdame en confiar en ti. Ayúdame a volver a confiar en ti, porque vale la pena. Fíjese bien lo que le voy a decir. La primera: te perdono, pero ayúdame a confiar en ti porque vale la pena. Hay otra forma de perdonar. Es que perdonas porque no te queda otra. Como en el caso de los jefes que se portan mal con nosotros, pues ni modo. Sí, hombre, te perdono. Como el de la esposa o el esposo. No nos queda otra. Los hijos, los amamos a nuestros hijos y ellos se equivocan porque ellos la escuela de la moralidad o la escuela de la educación cívica, esa no la han aprendido más que en la calle. Y se equivocan como te equivocamos tú y yo. Y hay veces que perdonamos también porque no nos queda otra, porque los amamos. Y hay otras formas de perdonar que en ocasiones no nos gustan. Te perdono, sí, pero te quiero muy lejos de mí. Yo te perdono, saldamos cuenta, pero te quiero muy lejos de mí, por mi salud espiritual, por mi salud de mis emociones. Hay veces que nos daña mucho el no perdonar. Dios quiere que perdonemos. La palabra de Dios dice cuando venimos al altar y que traes tu ofrenda al altar, dice la Biblia, ¿verdad?, que si alguien hizo contra ti, dice: ok, deja tu ofrenda en un lugar. Si alguien te ofendió, alguien te lastimó, alguien te hizo algo a ti, deja tu ofrenda en un lugar y ve, pídele perdón. Contrario a lo que nosotros pensamos. No, si él me ofendió, que me pida perdón. No, somos nosotros. Nosotros cuando ofendemos a Dios, o porque pensamos que Él no nos contesta las peticiones: Señor, yo te he pedido y no has contestado, y nos hacemos los enojados. ¿Sabes una cosa? El que se acerca primero es Dios. Nos manda a alguien, nos manda una respuesta, nos manda una palabra. Pero Dios quiere que tengamos frutos dignos de ser hijos de Dios. Imagínense, grite y grite, patada y patada, aventándole un zapato al gato del vecino y cuánta cosa. Y luego lo queremos invitar a la iglesia y dice: para hacer así, ni lo mande Dios. Yo te corto la yardita, nomás aquí está la raya, el pedacito aquel que cabe tu máquina ahí, el pedacito que la haga Él. No, Señor. Frutos. Si aún a los árboles los juzga Dios. Fíjese bien. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:10. Dios no es un Dios malo. Mucha gente te pone un Dios: hoy te va a mandar al infierno. Si te portas mal, pero si te portas bien, no. Dios es un Dios bueno. Nos da el escape, nos da la solución, que es su palabra. Nos da salvación por medio de la sangre de Cristo. Porque dice 1 de Juan
1:9 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mateo 3:10 dice la palabra de Dios. Dios es bueno. Por eso es importante buscarlo. Dicen en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 10, vuelve a hablarle a su pueblo y le dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da, ¿qué? Da buenos frutos. El que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. Está hablando de buenos frutos. ¿Cuántas veces nos hemos acercado nosotros a árboles que te dan frutos que realmente nomás no? Hay veces que se echan a perder en el mismo árbol, nunca se maduraron. Hay veces que usted compra las papayas, y lo digo por experiencia, compra uno las papayas verdes, bonitas, y se van a madurar y se echan a perder nomás llegando a la casa. Esos no son buenos frutos. Se está refiriendo a la palabra de Dios en nosotros, buenos frutos. Ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos hermanos, ser buenas personas con la comunidad entera. Yo te voy a decir algo: el bien que tú hagas, tarde que temprano, regresará por medio de otro, pero regresará, porque Dios todo lo ve. Es tiempo. Dios nos ha dado tiempo. 3 años, dice, de la planta que Él vino a buscarla. 3 años. Dios nos da tiempo de buscarlo, de venir a la iglesia, de documentarnos de Él. En el pueblo de nosotros, años que estuvimos yendo a una iglesia y jamás nos dijeron a nosotros que había que recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Hasta que llegamos aquí no sabíamos. No es culpado el que no sabe. Nunca va a ser culpado el que no sabe. Es como los bambú que siembran, ¿verdad? Para cuando vuelve a producir se tardan 7 años. Usted y yo sembramos una plantita y queremos que al siguiente día ya esté echando flores, porque no sabemos. ¿Cómo vamos a juzgar a esa planta y arrancarla si no sabemos? El viñador sabía que al año ya habría fruto y no lo sabía. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios quiere que seamos buenos frutos, y por nuestros frutos nos conoceréis. Dios nos conoce. Yo les puedo fingir aquí un sonrisón acá, aleluya, gloria a Dios, y a lo mejor en la calle soy un bandido. En el trabajo soy tremendo, ¿verdad? Frutos, porque nuestros frutos a nosotros nos van a decir delante de Dios cómo somos. Dios sí sabe. O Dios nos justifica, que quiere decir nos declara sin culpa, o Dios nos condena. O sea, pero ¿por qué somos nosotros? Dios tiene leyes preciosas, Dios tiene leyes buenas. Nosotros somos los que echamos a perder las leyes de Dios. Lo que sí, en el versículo 8 dice: entonces respondiendo, en el 7, otra vez dice: ya aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, y cortarla. ¿Para qué inutilizar también la tierra? ¿Para qué? Y tú y yo lo hubiéramos pensado igual. Oye, pues ahí en lugar de estar esta higuera le podemos poner un rosal, o le vamos a poner otras cosas. ¿Para qué inutilizar la tierra? O sea, Dios tiene un hasta aquí. ¿Pensamos nosotros que es inmensa su misericordia? Sí. ¿Que es inmensa su bondad? Sí. ¿Que es inmensa su paciencia? Sí, pero tiene un hasta aquí. Dice en Isaías 5:2, dice la palabra de Dios: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Frutos. ¿Qué es lo que ha puesto Dios en tu corazón desde que naciste? Bondad, amor. O sea, la maldad la alcanzamos por el camino del crecimiento, pero ha puesto bondad en el corazón. Hubo un hombre que se le dio un talento, o sea, un dote de oro, y a otro le dio 2, y a otro le dio 4, y a otro le dio 6, para que los pusieran a trabajar. Y resulta que al tiempo vino el dueño, aquel que les había prestado, y les dijo: ok, dame el dote y los intereses que has ganado ahí, ¿verdad? Y alguno hizo negocio, y el que tenía más dinero hizo más negocio, y el otro hizo más negocio, pero al que le dio nada más uno, lo escondió. Y ya cuando vino y le pidió: bueno, ¿qué te ganaste con el dinero que te di? Dijo: no, pues tuve miedo y lo escondí.
Entonces aquí está el tuyo. ¿Y dónde está mi dinero? Digo, si tan solo lo hubieras metido en el banco, me hubiera dado intereses a mí, hubieras ganado tú también. Entonces le digo a sus trabajadores, quítenselo y no le vuelvan a dar más. Y al que tiene mucho, más se le dará. Y lo que tiene poco y lo ha guardado y no lo ha dado frutos con ellos, dice, aún lo que tiene, lo poco que tiene, se le hará quitado. Dios quiere que demos fruto. Tenemos que dar buenos frutos. Pero también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo vimos hace un momento, ¿verdad? Que el hacha está a la raíz de los árboles. Dios no siembra cualquier planta. Tú no eres cualquier cosa. No eres cualquier cosa. ¿Alguno tiene un hijo feo? ¿Alguno tiene hijos feos? A lo mejor si enseñara a mi niño cuando estaba chiquito, si enseñara a mi hijo, todos los dos, o mi hija, toda vuelta en el lodo, todo eso, y que se tallaba la nariz y le quedaba el rayón acá hasta en la boca, ¿verdad? Yo con orgullo puedo decir, esta es mi hija, este es mi hijo. Y algunos dirían, ese es tu hijo. ¿Alguno tiene hijos feos? No. Claro que no. Para Dios no hay hijos feos. Dios escogió lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor para sembrar en este lugar. Hemos sido plantados aquí. Dios nos ha plantado en este lugar porque espera que des buenos frutos. Dios no siembra cualquier cosa. Dios sabe que somos especiales. ¿Cuántos se sienten especiales aquí? ¿Cuántos somos especiales? ¡Claro! Tenemos que hablar bien de nosotros. ¿Cómo puedes ayudar a alguien más? ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos si tu autoestima está por los pisos, por el suelo? En una ocasión estaba leyendo en algún lugar y alguien decía, ¿verdad?, de que iba el niño platicando con su abuelo y le dijo, abuelo, ay, perdóname, perdimos el partido de fútbol que estábamos jugando, lo perdimos. Y dice, no te preocupes, hijo, lo que no servía era el balón. O sea, él trataba de que la autoestima de los hijos sean grandes. Así mismo Dios nos puso en un lugar precioso. Nos ha dado vida. Y dentro de lo que cabe, dentro del alcance de nuestra responsabilidad, nos ha dado salud, nos ha dado capacidad e inteligencia para disfrutar todo lo que nos da. Disfruta lo que tienes. Demos buenos frutos. Dios te ha puesto en la naturaleza del corazón cosas buenas. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. ¿Sabe una cosa? El mundo en ocasiones nos juzga severamente, muy severamente. Hay veces que sin conocernos vemos a una persona mal encarada y lo vemos nosotros que parece que nos va a tirar un golpe como gruñones. Ha de ser bien corajudo. Es un león este hombre o esta mujer. Y nada, son unas mieles. Son unas mieles. Y hay gente que los defiende y nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Dios juzga el corazón. ¿Sabe una cosa? Cuando somos juzgados por el mundo, por los errores que hemos cometido, porque no somos perfectos, nadie de los que estamos aquí, siempre hay alguien que nos defiende. Siempre hay alguien que está con nosotros. En este lugar que vemos nosotros, como es una parábola, está en sentido figurado. Hay alguien, hay un defensor. Hay alguien que está a favor del que no da frutos, porque tiene la esperanza de que dé fruto. Y lo vemos aquí en el versículo 8, porque en el versículo 6 da a entender que está platicando con alguien. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto y no la halló. Y dijo el viñador, o sea, no estaba hablando solo. Obviamente tiene que haber estado hablando con el encargado. Y vimos nosotros que el viñador es Dios, el dueño de todo. Y el trabajador o el que está ahí para representar a la viña que no da fruto es Cristo en la vida real de nosotros. O sea, vemos otro participante más y le dice, dale un año más. Dale un año. Ni tan siquiera le dio tanto tiempo. No da frutos, pero los va a dar. Qué hermoso es saber, como en el caso de nosotros con Dios,
La palabra de Dios dice que mandó a Jesús para que fuera intercesor entre Dios y los hombres. Y se llama Jesucristo, el intercesor. O sea, en el caso de nosotros siempre hay alguien que nos defienda, porque somos humanos. Dentro de nosotros, por causa de Adán y Eva, que cometieron pecado, ¿verdad?, que desobedecieron a Dios, hay una naturaleza pecaminosa. Pero aún así Cristo está defendiéndonos. Aquí no le pone honra, menciona a alguien, ¿verdad? No tiene ningún honor, no tiene ninguna honra. Era para que le dijera al dueño de la viña: no, pues la cortamos a como tú digas. No, intercede por la viña. Así Dios intercede, así Cristo detiene en ocasiones los juicios. Así Cristo siempre está en darle oportunidad, darle oportunidad. Cristo siempre está en nosotros haciendo el propósito para que tú y yo no perezcamos eternamente. Siempre. Murió en la cruz por causa de nosotros, por causa del pecado que llevamos nosotros dentro. Pero nos dio una puerta de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es Dios dando la oportunidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos da la oportunidad de salida. Jesucristo de Nazaret. Aquí vemos a este lugar defendiendo lo ajeno. En ocasiones nosotros nos ponemos a defender lo ajeno y nos va como en feria. En este caso no. Él se está respondiendo por él. El apóstol Pablo dice que había una carta acusatoria, ¿verdad?, delante de Dios en contra de nosotros por el pecado. Hay una carta acusatoria. Pero también dice el apóstol Pablo que Él vino a perdonar los pecados del mundo. Él vino a darnos esa oportunidad de salir adelante. Así que si somos imperfectos, somos gruñones, somos enojones y todo eso, déjame decirle algo, estése tranquilo. Si usted se pone en las manos de Dios, Dios le va a ayudar en todo para poder que sea perfecto delante de Él. Jesús no quiere el mal para nosotros. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 15, le dijo al Señor en la oración hacia Dios, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, que viene de arriba. Y perdona, lo incluyó Jesús, y perdona nuestras ofensas o perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entre comillas lo digo porque hay veces que nos quedamos a medias ahí. El Señor es bueno, mas sin embargo la orden es: córtala. El rey Samuel, un profeta, le había dicho las cosas que tenía que hacer, pero no las hizo, desobedeció. Y Dios le dice: córtalo, sácalo del medio. Y Samuel oraba y oraba y oraba hasta que le dijo a Dios, porque Dios tiene hasta aquí, hasta que le dijo Dios: ya no ores por él, ya fue desechado. Siguió vivo, siguió reinando un tiempecito más. No le fue como él quería, pero siguió reinando un tiempecito más. Y en lugar de que le quitaran la vida honrosamente, como cualquier ser humano, ya sea de enfermedad o ya sea de cualquier cosa, él se quitó la vida. Y te voy a decir algo, es lo peor que podemos hacer. Tenemos que aceptar las cosas a como vengan, porque la vida no es nuestra, es ajena. La vida es de Dios. Y ya di cuenta que si nosotros nos quitamos la vida, le estamos robando a Dios. O sea, si nos vamos a lo que dice el Apocalipsis, pues dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y eso, estamos robando a Dios por ese lado. No hagas eso. Mejor que Dios se encargue a su modo y en su tiempo. Dios tiene paciencia con nosotros. Le dijo este hombre 3 años más. 3 años he venido y no encuentro fruto. Y dice alguien que no vemos aquí: en un año más. ¿Cuánto tiempo nos ha dado oportunidades a nosotros Dios? Todos los que estamos aquí hemos corrido riesgos de muerte. Y dice: wow, me escapé. ¿Dices tú qué suerte? No, hombre, es Dios. Algunos en pleitos,
otros en accidentes, otros en discusiones, otros en la calle, otros caminando, otros que les han disparado y que hemos estado en el momento que hemos oído el silbar de las balas arriba de nosotros. Eso sí da temor. No sé si a usted le haya pasado cuando una bala pasa. Oye, cuando lo oye usted piensa que apenas viene. No, ya pasó. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces no nos ha salvado Dios? ¿Cuántas veces nos ha dado oportunidad? ¿Cuántas veces Jesús le ha dicho al Padre: espera tantito, dale un año más, un año más, dale chance, va a dar fruto, se va a portar bien, va a ser mejor de lo que era antes. Y si al caso lo intentó y no pudo, como el árbol que apenas está empezando a dar retoños, ¿verdad?, va a dar buenos frutos. Vamos a esperar que crezca, vamos a esperar que madure y va a dar los frutos que tú quieres, Dios mío. Esta es una invitación a nosotros. Ponte de pie.